Ernesto Calderón Sevilla fue capturado en agosto de 2020 por cometer un asesinato y tentativa de homicidio en contra de Maynor Flores Jarquín en la comunidad El Black, municipio de Rosita, en el Caribe norte de Nicaragua. Fue presentado por medios oficialistas como parte de un grupo de 88 delincuentes capturados por delitos de peligrosidad. Esto fue lo que dijo la policía en esa fecha. Policía Nacional captura autor de muerte homicida Ernesto Calderón Sevilla, de 52 años de edad, por los delitos de asesinato y tenencia ilegal de arma de fuego. 2 años más tarde, en febrero de 2022, en el mismo lugar, Ernesto Calderón Sevilla asesinó a su expareja, María Julia Gutiérrez, de 54 años. Es decir, Calderón debió estar preso al momento de cometer este femicidio. Se desconoce cómo salió de la cárcel después de ejecutar 2 años antes el primer asesinato. Actualmente, Calderón se encuentra prófugo de la justicia. Desde 2016, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha liberado de forma masiva a reos comunes bajo 2 figuras: régimen de convivencia familiar o indulto presidencial. Hasta ahora se contabilizan más de 30.000 reos comunes liberados, quienes habían sido condenados por homicidios y violaciones sexuales, entre otros delitos. Una investigación de Divergentes documentó 8 casos de femicidas que, años antes, habían sido arrestados por cometer delitos violentos. Uno de estos casos es el de Calderón Sevilla, a quien mencionamos al inicio del video. Organizaciones de mujeres lanzaron una alerta en 2020. Documentaron que se habían liberado a 514 hombres que antes habían cometido violaciones a niñas, agresiones contra mujeres, explotación sexual y femicidios. De acuerdo a las cifras de la Red de Mujeres contra la Violencia, estos reos no cumplieron sus condenas, que rondaban entre los 7 años y los 30 años de cárcel. Los casos documentados revelan que las liberaciones no cumplen con los requisitos de ley. Cumplir al menos 1/3 de la pena a la que fueron condenados. Buena conducta, que la pena no sea mayor a 5 años. Que no tenga otros antecedentes penales o condenas adicionales. En otros casos, como el de Ernesto Calderón Sevilla, la liberación ocurre bajo amparos legales en beneficio del acusado. Una revisión de su expediente reveló que, luego de ser capturado en agosto de 2020 bajo el cargo de asesinato, el juez del caso, Felipe Martín Úbeda Prudo, solicitó su inhibición el 30 de septiembre para evitar juzgarlo. El argumento del juez se basó en el artículo 32 de la Constitución para darle al acusado garantías de imparcialidad e independencia. 13 días después, el Tribunal de Apelaciones aceptó la inhibición del juez Úbeda y nombró a Ivania Peralta Salgado para que se hiciera cargo del caso de Calderón Sevilla. Lo insólito del proceso es que fue cerrado el 16 de octubre del 2020, tan solo 3 días después del nombramiento de la nueva jueza. Todo según los archivos en el sistema informático Nicarao del Poder Judicial. Calderón fue presentado por la Policía Nacional como Calderón Sevilla, pero en el expediente del Poder Judicial en algunas ocasiones utilizaron erróneamente el apellido Castellón. Sin embargo, se trata del mismo acusado, pues su cédula de identidad coincide. Estos son otros casos que prueban la reincidencia de los reos que cometen femicidios después de ser liberados. En el año 2009, Héctor Orelvín Manzanares fue condenado por un asesinato cometido en Matagalpa en contra de Eliazar Centeno López. Las autoridades judiciales definieron la medida cautelar de presentación periódica, es decir, fue puesto en libertad con el compromiso de firmar cada viernes en los juzgados, sin especificar el porqué de esta decisión. En abril de este año, Manzanares, de 38 años, llevó con engaños a Yeneliet Noryelis Peña López, de 19 años, a un hotel en Managua, asegurando que le conseguiría un trabajo. Las intenciones de Manzanares era abusar sexualmente de la joven, a la que finalmente asesinó. El juez Rolando Sanarrucia, del Juzgado Sexto del Distrito Penal de Audiencia de Managua, admitió todas las pruebas ofrecidas por la Fiscalía y programó el juicio para el 9 de agosto. El caso de Óscar García, quien asesinó a su cónyuge Raquel Salinas el 1 de junio del 2021. García cometió el femicidio tan solo 18 días después de haber sido liberado bajo la figura de indulto presidencial. García había sido condenado en 2019 por 2 delitos: robo agravado y violencia intrafamiliar en contra de su cónyuge Raquel Salinas. Acumulaba una sentencia de 6 años y 2 meses. Pese a que su caso no aplicaba para un indulto, García fue liberado 2 años después y cometió el femicidio de Raquel Salinas. Luego, García permaneció prófugo por 1 año y medio hasta que fue capturado el pasado 10 de enero del 2023 en la misma casa donde asesinó a Raquel.
Alfredo Antonio Lara, uno de los 3 sentenciados por el crimen en contra de 2 niñas en Ciudad Belén. Lara, meses antes, había sido absuelto por robo en 2021. Ramiro Urbina, condenado por asesinato y robo a 15 años en 2007, fue liberado en 2019, es decir, 3 años antes de su condena. Urbina mató a su pareja 3 años después de su liberación. Brian Flores, condenado por violación en 2017, fue liberado en 2019 y cometió femicidio en 2021. Organizaciones feministas consideran que estas acciones dejan en el desamparo y la desprotección total o parcial a las mujeres y los familiares de ellas, además de las activistas defensoras que aún trabajan en Nicaragua. Las abogadas consultadas argumentan que los procedimientos legales no se cumplen para las liberaciones. Entre otros procedimientos, estos reos no deberían estar libres porque cometieron un delito que perjudica la vida, la salud, la integridad de las personas, niñez, adolescentes, mujeres y jóvenes. Además, el Código Penal establece que no se debe conceder perdón a los que agreden a la niñez y adolescentes o personas con discapacidad. El artículo 181 del Código Penal es claro. Cuando es un delito sexual y sobre todo que éste se ha cometido en contra de niños, niñas y adolescentes, no habrá lugar al trámite de mediación ni cualquier beneficio de suspensión de pena. Es decir, las liberaciones violentan el artículo 4 de la Ley 779, pues generan inestabilidad física y emocional en las mujeres. Las defensoras consideran que el régimen Ortega Murillo concede estas liberaciones de reos comunes por 2 razones principales. Enviar un mensaje de impunidad a la sociedad con el que se disminuye la gravedad y el impacto de los delitos. Reclutar a personas con las que puedan garantizar el voto en los procesos electorales o para que formen parte de su aparato paramilitar. Los datos prueban el impacto que tiene estas liberaciones en la violencia contra las mujeres. En el año 2022 se cometieron 57 femicidios y hubo más de 200 femicidios frustrados, de acuerdo al conteo que realiza la organización Católicas por el Derecho a Decidir en Nicaragua. Entre enero y junio de 2023, la organización contabiliza 36 femicidios. La violencia mortal contra las mujeres no es un tema nuevo. La impunidad en los casos de femicidio y la ineficiencia del Estado y de los aparatos de justicia son parte del problema. ¿Qué hace el Estado para enfrentar la ola de femicidios que aumenta desde hace varios años? Cartilla. Una bonita cartilla que vamos a estar presentando mañana antes de mediodía y vamos a estar distribuyendo en todo el país para ponerla en práctica. El régimen Ortega Murillo lanzó 3 tipos de cartillas que son panfletos de información sobre qué es la violencia de género, cuáles son los derechos de las mujeres y cuáles son las formas e instituciones para denunciar esta violencia. En 2012 se aprobó la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres 779. Sin embargo, desde entonces ha sido reformada de tal manera que les ha quitado facultades para procesar a los agresores. Por otro lado, el régimen cerró entre 2015 y 2020 las comisarías de la mujer que atendían de forma especial estos delitos. Las comisarías fueron reabiertas desde hace 3 años, pero todavía no cuentan con personal especializado para atender a las víctimas y hay denuncias de que inducen a la mediación entre las partes por delitos graves. Además, el Ministerio de la Mujer, que coordina acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, tiene un presupuesto de menos de $1 millón anuales. La mitad de estos recursos son utilizados para pagar salarios de su personal. La cruzada de cancelaciones de organizaciones de la sociedad civil que trabajaban alrededor de la violencia contra las mujeres en Nicaragua agravan aún más la impunidad en estos delitos. Algunas organizaciones canceladas acompañaban a las víctimas en procesos judiciales, otras trabajaban en campañas de sensibilización, investigación y monitoreo del cumplimiento de los parámetros nacionales e internacionales, además de formular propuestas legislativas como la Ley 779. Defensoras de mujeres consultadas opinan que se necesitan acciones efectivas en la ruta de acceso a la justicia, que incluye a la policía, fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Las instituciones deben responder las demandas de las mujeres y a través de un trabajo completo de prevención se podría erradicar la violencia contra las mujeres.